¿Notaste que tu pene se está curvando durante las erecciones y pensaste que era algo normal o que simplemente debías ignorarlo? Si tienes más de 55 años y estás experimentando esto, escucha muy bien lo que te voy a decir, nunca ignores esta señal porque puede ser el síntoma de una enfermedad seria que afecta aproximadamente al 5 al 9% de los hombres adultos. Y que, si no se trata a tiempo, puede destruir completamente tu vida sexual y causarte dolor crónico. Hola, soy la Drag Margarita, y después de tantos años atendiendo pacientes en consulta, he visto cómo muchos hombres esperan demasiado tiempo antes de buscar ayuda y cuando finalmente lo hacen, el problema ya está tan avanzado que las soluciones son mucho más complicadas. Hoy te voy a explicar exactamente qué está pasando en tu cuerpo, por qué está ocurriendo después de los 55, qué señales debes vigilar con urgencia y cuáles son todas tus opciones de tratamiento antes de que sea demasiado tarde y empecemos. Por lo más importante, si tu pene se está curvando de manera anormal durante la erección, especialmente si esto es algo nuevo que no tenías antes, lo más probable es que estés desarrollando la enfermedad de Peyronie. Es importantísimo que sepas que esto no es una curvatura congénita de nacimiento. Esa es completamente diferente y aparece desde la adolescencia. La enfermedad de Peyronie es una condición adquirida que se desarrolla durante la vida adulta, generalmente a partir de los 40 años, pero es especialmente común entre los 45 y los 70 años, con una mayor incidencia justo entre los 50 y los 55 años. Exactamente el rango de edad que te mencioné al inicio. Ahora déjame explicarte qué es exactamente la enfermedad de Peyronie y por qué es tan importante que actúes rápido. Esta enfermedad consiste en la formación de una cicatriz o placa de tejido fibroso en el interior del pene, concretamente, en los cuerpos cavernosos, que son las estructuras que se llenan de sangre y producen la erección. Piensa en esta placa como un callo duro que se forma dentro de tu pene. Este tejido cicatricial es mucho menos elástico que el tejido normal del pene. Entonces, cuando tienes una erección y los cuerpos cavernosos intentan expandirse llenándose de sangre, la zona donde está la placa no se puede estirar de la misma manera que el resto del tejido. El resultado es que tu pene se curva hacia el lado donde está la cicatriz, como cuando inflas un globo que tiene una zona pegada con cinta adhesiva. El globo se infla, pero se deforma hacia donde está la cinta. La causa exacta de por qué se forma este tejido cicatricial es todavía desconocida en muchos casos y puede ocurrir de manera espontánea sin que puedas identificar un evento específico que lo provocó. Sin embargo, sabemos que hay varios factores de riesgo y causas posibles que debes conocer. Primero, lesiones o traumatismos en el pene, incluso si ocurrieron hace muchos años. Una fractura del pene durante la relación sexual, que ocurre cuando el pene erecto se dobla bruscamente con fuerza suficiente para romper la túnica albugínea que envuelve los cuerpos cavernosos, es una causa conocida de enfermedad de Peyronie. Pero no necesita ser algo tan dramático como una fractura. Microtraumatismos repetidos durante el sexo a lo largo de los años también pueden contribuir. Segundo, hombres que se sometieron a cirugía de próstata o tratamiento con radiación por cáncer de próstata tienen un riesgo mucho más alto, llegando hasta el 15% de desarrollar curvatura del pene. Tercero, la diabetes aumenta el riesgo hasta en un 20% de los pacientes diabéticos. La obesidad también es un factor de riesgo significativo. Ahora escucha muy bien esto porque muchos hombres no lo saben. La enfermedad de Peyronie puede ocurrir junto con otra condición llamada contractura de Dupuytren, que es un engrosamiento similar a un cordón que atraviesa la palma de una o ambas manos y puede hacer que los dedos se curven hacia adentro. Esto es bastante común en hombres blancos de más de 50 años de edad. Si tienes contractura de Dupuytren, tienes un riesgo aumentado de desarrollar enfermedad de Peyronie porque ambas condiciones están relacionadas con trastornos del tejido conectivo y problemas en la cicatrización. De hecho, se han encontrado marcadores celulares inmunitarios específicos en pacientes con Peyronie que indican que la afección puede ser hereditaria. Si tu padre o algún hermano tuvo esta enfermedad, tú tienes un riesgo más alto de padecerla. Vamos ahora con los síntomas específicos que nunca debes ignorar porque la detección temprana es absolutamente crucial para el éxito del tratamiento. El primer síntoma, y a menudo el que aparece antes que cualquier curvatura visible, es el dolor durante las erecciones. Este dolor es producido por el inicio de la formación de la placa o el callo fibroso. Muchos hombres ignoran este dolor pensando que es temporal o que se debe a otra causa. Pero este es el momento crítico para buscar ayuda porque la enfermedad está en fase activa y todavía se pueden tomar medidas para detener su progresión. El dolor puede durar semanas o meses y eventualmente desaparece en la mayoría de los casos cuando la placa deja de crecer y la enfermedad entra en fase estable. Pero para ese momento, la curvatura ya está establecida. El segundo síntoma es
El endurecimiento normal del tejido bajo la piel del pene, un bulto o protuberancia que puedes palpar con tus dedos en cualquier zona a lo largo del cuerpo del pene. Estos callos son palpables como unas zonas duras por dentro del cuerpo del pene. Si descubres esto durante el autoexamen, no esperes, no lo ignores. Consulta inmediatamente con un urólogo porque estás en la ventana de oportunidad para tratamiento temprano. El tercer síntoma es la curvatura misma del pene durante la erección. La curvatura puede ser hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, dependiendo de dónde esté localizada la placa. Cuando la curvatura supera los 30 grados en cualquier dirección, dificulta seriamente la penetración, produciendo dolor tanto al paciente como a su pareja. Incluso puede hacer imposible realizar el acto sexual. Una curvatura pequeña no es necesariamente problemática, pero si la curvatura está aumentando progresivamente, es una emergencia médica que requiere atención especializada. El cuarto síntoma es el ablandamiento de la porción del pene que no tiene tejido cicatricial. Esto significa que, durante la erección, la parte del pene donde está la placa se siente dura, pero el resto del pene no se pone tan rígido como debería, resultando en una erección débil o insuficiente para la penetración. De hecho, y esto es crítico que lo sepas, hasta el 85% de los hombres con enfermedad de Peyronie tienen alguna alteración eréctil asociada. Esto ocurre porque la placa fibrosa interfiere con el mecanismo vascular de la erección, impidiendo que la sangre llene adecuadamente los cuerpos cavernosos. El quinto síntoma que produce una afectación psicológica devastadora en los pacientes es el estrechamiento y acortamiento del pene. La placa fibrosa literalmente acorta el lado del pene donde está localizada, y en casos severos puede haber una pérdida de longitud de 1 a 3 centímetros o incluso más. Esto, combinado con la curvatura y la disfunción eréctil, produce preocupación intensa, pérdida de autoestima, ansiedad, depresión y miedo a las relaciones sexuales. He visto pacientes que entran en mi consulta completamente destrozados emocionalmente, sintiéndose menos hombres, evitando la intimidad con sus parejas, y algunos incluso desarrollando depresión clínica que requiere tratamiento psicológico adicional. Ahora viene algo que muy pocos médicos te explican con claridad: la enfermedad de Peyronie tiene 2 fases distintas y el tratamiento depende completamente de en qué fase estés. La primera es la fase aguda o activa, que generalmente dura de 6 a 18 meses, aunque puede extenderse hasta 24 meses en algunos casos. Durante esta fase, la placa está en proceso de formación, hay inflamación activa, el dolor está presente, y la curvatura puede estar aumentando progresivamente. Esta es la fase crítica para intervenir con tratamientos conservadores porque todavía hay posibilidad de detener o revertir parcialmente el proceso. La segunda es la fase crónica estable, donde la placa ya dejó de crecer, el dolor desaparece, la curvatura se estabiliza y no cambia más, pero el daño ya está establecido. En esta fase, los tratamientos médicos tienen muy poca efectividad, y generalmente se requiere cirugía si la curvatura es severa. Hablemos ahora de los tratamientos disponibles según la fase en que te encuentres. Si estás en fase aguda, existen varias opciones que tu urólogo puede considerar. Primero, medicamentos orales como vitamina E en dosis altas, colchicina, tamoxifeno o pentoxifilina, aunque la evidencia científica de su efectividad es limitada y contradictoria. Segundo, inyecciones intralesionales directamente en la placa. Históricamente se usaron inyecciones de corticosteroides, verapamil o interferón, pero los resultados han sido inconsistentes. Recientemente se aprobó la colagenasa de Clostridium histolyticum, una enzima que rompe el colágeno de la placa, con resultados moderados en estudios controlados, aunque muchos especialistas cuestionan su eficacia real y el costo es muy elevado. Tercero, terapias físicas como ondas de choque extracorpóreas o dispositivos de tracción peneana que se usan durante varias horas al día durante meses, con resultados variables. Pero aquí viene la realidad que debes entender. En la mayoría de los casos, especialmente cuando la curvatura ya supera los 30 a 60 grados y está interfiriendo con las relaciones sexuales, el tratamiento definitivo es la cirugía. Los urólogos generalmente recomiendan esperar a que la enfermedad esté en fase estable antes de operar, porque operar en fase activa puede resultar en recurrencia de la curvatura. Existen varios tipos de cirugías y la elección depende de la severidad de la curvatura, si hay disfunción eréctil asociada, y la longitud del pene. El primer tipo de cirugía se llama aplicatura, que es la técnica más simple. Consiste en hacer pliegues en el lado del pene opuesto a donde está la placa, acortando ese lado para que coincida con el lado acortado por la cicatriz, enderezando así el pene. Es una cirugía ambulatoria, rápida, con baja tasa de complicaciones, pero tiene el inconveniente de que acorta aún más el pene. Se recomienda solo para curvaturas leves a moderadas en hombres que tienen buena longitud peneana y buena función eréctil.
El segundo tipo es la incisión o excisión de la placa con colocación de un injerto para rellenar el defecto. Se corta la placa fibrosa y se coloca un parche de tejido que puede ser vena safena, de masa humana procesada, pericardio bovino o materiales sintéticos. Esta técnica preserva o incluso puede aumentar la longitud del pene, pero es más compleja. Tiene mayor riesgo de complicaciones incluyendo disfunción eréctil postoperatoria, y los resultados son menos predecibles, el tercer tipo. Y es consenso en la comunidad uro-andrológica que es la mejor opción cuando la enfermedad de Peyronie se asocia con disfunción eréctil severa que no responde a medicamentos orales. Es el implante de una prótesis de pene. Las prótesis peneanas, especialmente las prótesis hidráulicas de 3 componentes, no solo corrigen completamente la curvatura, sino que también solucionan definitivamente la disfunción eréctil. Distintos estudios han catalogado este tipo de prótesis como la más fisiológica, logrando una erección muy similar a una natural y tasas de satisfacción que superan el 90% tanto en pacientes como en sus parejas. Ahora, hay un aspecto que casi nadie habla, pero que es fundamental, el impacto psicológico y en la relación de pareja. La enfermedad de Peyronie produce una afectación psicológica importante con preocupación, pérdida de autoestima y miedo a las relaciones sexuales. Muchos hombres se aíslan sexualmente, evitan la intimidad con sus parejas por vergüenza o miedo al dolor. Y esto puede destruir relaciones que de otro modo eran saludables. Es absolutamente esencial que busques apoyo psicológico, que hables abiertamente con tu pareja sobre lo que estás experimentando, y que entiendas que esta es una condición médica real que no tiene nada que ver con tu masculinidad o tu valor como persona. Existen grupos de apoyo, foros en línea, y terapeutas especializados en salud sexual que pueden ayudarte a manejar los aspectos emocionales mientras buscas tratamiento médico. Permíteme darte ahora una guía de acción paso a paso de lo que debes hacer si notas curvatura del pene. Primero, documenta la curvatura. Toma fotografías del pene erecto desde varios ángulos con una regla al lado para referencia. Aunque esto pueda parecer extraño o incómodo, es información extremadamente valiosa para el urólogo porque permite evaluar objetivamente si la curvatura está progresando o estabilizándose. Segundo, agenda una cita con un urólogo especializado en medicina sexual o andrología lo antes posible, idealmente dentro de las 2 a 4 semanas desde que notaste los síntomas. No esperes meses pensando que se va a resolver solo, porque mientras más temprano se detecte y trate, mejores serán los resultados. Tercero, en la consulta, sé completamente honesto sobre tus síntomas. ¿Cuándo comenzaron? Si hay dolor. Si puedes tener relaciones sexuales, si la curvatura está empeorando. Y cualquier antecedente relevante como diabetes, cirugías previas de próstata o traumatismos del pene. El urólogo realizará un examen físico palpando el pene para localizar las placas. Posiblemente solicite una ecografía peneana para visualizar las placas y evaluar el flujo sanguíneo. Y puede inyectar una sustancia vasodilatadora para provocar una erección en el consultorio y medir objetivamente el grado de curvatura. Cuarto, discute todas las opciones de tratamiento disponibles según la fase de tu enfermedad y tus circunstancias específicas. No todos los tratamientos son apropiados para todos los pacientes y debes entender claramente los riesgos, beneficios, costos y expectativas realistas de cada opción antes de tomar una decisión. Quinto, si decides proceder con tratamiento conservador, comprométete a seguir el protocolo completo durante el tiempo necesario, que puede ser de varios meses. Los tratamientos conservadores requieren paciencia y adherencia estricta para tener alguna posibilidad de éxito. Sexto, si eventualmente necesitas cirugía, elige un cirujano con experiencia amplia específicamente en cirugía de enfermedad de Peyronie, no cualquier urólogo general. La experiencia del cirujano es el factor más importante en los resultados. Séptimo, después de cualquier tratamiento, sigue todas las indicaciones postoperatorias o de rehabilitación, al pie de la letra para maximizar las posibilidades de recuperación completa. Existen también medidas de prevención y factores modificables que pueden reducir tu riesgo de desarrollar enfermedad de Peyronie o de que progrese si ya la tienes en fase temprana. Controla estrictamente tu diabetes si eres diabético, porque los niveles altos de glucosa crónica promueven la formación de tejido fibroso. Mantén un peso saludable porque la obesidad es un factor de riesgo independiente. Deja de fumar si fumas porque el tabaco daña los vasos sanguíneos y altera los procesos de cicatrización normales. Durante las relaciones sexuales, usa lubricación adecuada y evita posiciones o maniobras que puedan causar flexión brusca del pene erecto. Si experimentas algún traumatismo del pene, consulta con un urólogo incluso si parece menor, porque el tratamiento temprano de lesiones puede prevenir la formación de tejido cicatricial patológico. Finalmente, quiero que entiendas algo con absoluta claridad: la curvatura del pene después de los 55 años no es normal. No debes ignorarla y no se va a resolver sola esperando y deseando que desaparezca.
Esta es una condición médica seria que requiere evaluación y tratamiento profesional. Mientras más tiempo esperes, más progresará la enfermedad. Más severa será la curvatura, mayor será el acortamiento del pene. Más probable es que desarrolles disfunción eréctil severa, y más limitadas serán tus opciones de tratamiento. La ventana de oportunidad para tratamiento conservador es limitada a los primeros meses de la fase activa. Si la dejas pasar, tu única opción será la cirugía y en casos muy avanzados. La única cirugía efectiva será el implante de prótesis. Tu salud sexual no es un lujo ni algo de lo que avergonzarte o que debas ocultar. Es un componente fundamental de tu calidad de vida, tu bienestar emocional y tu relación de pareja. Mereces atención médica especializada, opciones de tratamiento efectivas y la oportunidad de recuperar una vida sexual satisfactoria. No permitas que la vergüenza, el miedo o la negación te impidan buscar ayuda. Miles de hombres viven con esta condición. Hay tratamientos disponibles que funcionan, y los urólogos especializados están entrenados para manejar estos casos con profesionalismo, respeto y confidencialidad absoluta. Actúa ahora, busca ayuda profesional y dale a tu cuerpo la atención que necesita y merece.